Bienvenidos a la cuadratura del círculo. Hoy día vamos a conversar acerca del Congreso que tenemos. Este Congreso sumamente fraccionado, fragmentado, y que resulta inmanejable y se ha convertido en un Congreso muy peligroso, porque de alguna manera con los proyectos que presenta y con las leyes que aprueba, está socavando en alguna medida pues el propio crecimiento del país, ¿no? Con medidas y leyes muy populistas o clientelistas, en fin. Eh, Se suponía que si Vizcarra, digamos, un presidente de la República disuelve un Congreso, es para tratar de tener mayoría en el siguiente Congreso, ¿no es cierto? Lo disuelve porque no puede gobernar, entonces necesita un nuevo Congreso para poder gobernar. Pero esa institución no funcionó de esa forma, porque el presidente no presentó partido propio ni tiene bancada propia, y entonces le ha resultado un Congreso inmanejable y además, como digo, pues peligroso para el país. Bueno, para conversar acerca de esto y qué se puede hacer, en fin, frente a esta situación, hemos invitado a María Alejandra Campos, que es politóloga, muy destacada politóloga, columnista del diario El Comercio, y estamos con Gonzalo Priale de IIG. ¿Cómo está, María? María, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Gonzalo? Hola. Bueno, no sé por dónde comenzar. Quizás, Mariana, tú nos puedes decir a qué se debe, por qué tenemos, digamos, este es un congreso quizás menos belicoso que el anterior, ¿no? Menos escandaloso, menos vocinglero, pero más letal, ¿no? Más, digamos, el anterior desarrollaba un cierto obstruccionismo en algunos campos específicos, por ejemplo, en el terreno de la educación, o encubría, en fin, acusaciones de corrupción. Pero nunca tocó realmente el tema económico, el tema, digamos, no afectó las bases mismas de la economía de mercado, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es mucho más preocupante. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué causas hay? Mira, yo creo que es bien importante reflexionar sobre esta decisión puntual de Vizcarra de no participar en las elecciones parlamentarias del 2020, porque cuando anunció eso inicialmente, se tomó como algo, o sea, digamos, hubo un poco de, oye, pero deberías, pero no hubo mucha crítica al respecto, y yo creo que ese ha sido un error histórico, me atrevería a decir. O sea, Sí, creo que el desgaste o la crisis institucional que vivió el Perú desde los 90 ha decantado en esta situación. O sea, que un presidente se sienta tan lejano de la política y que la política signifique tan poco en nuestro país como para decir, ¿sabes qué? No me interesa participar en un poder del Estado. El problema es que más allá de las opiniones personales de Martín Vizcarra y de lo que incluso significa el Congreso para la opinión pública, constitucionalmente el Congreso es un poder del Estado equivalente a los otros dos y por ende tiene una cantidad de facultades que sin tener el contrapeso del oficialismo dentro del Parlamento hace que básicamente puedan hacer lo que les dé la gana. Además, con un oficialismo que no es particularmente fuerte o determinante en la defensa del modelo económico, ¿no? Digamos, todos sabemos a estas alturas que un gabinete liderado por Vicente Ceballos y formado por Zamora o por Silvia Cáceres no es un gabinete que va a entrar a pelearse y a ponerle un tapón fuerte al Congreso cuando intenta, digamos, ir haciéndole huecos al modelo todas las semanas. Eso por el lado del Ejecutivo. Y más bien por el otro lado, por el lado del Congreso, de por qué este es un Congreso que está tan dispuesto a agujerear el modelo, yo creo que es una visión bien cortoplacista, por un lado, y también una falta de entendimiento de las consecuencias de estos cambios, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que los congresistas creen que, bueno, porque se caiga un contrato de peajes no pasa nada, y porque metamos un poquito de mano que en los precios tampoco va a pasar nada, porque son intereses individuales que se van moviendo en un Congreso que, como tú bien decías, es un Congreso muy fragmentado. Entonces, como no hay articulación, nadie tiene la visión de bosque de, oye, realmente estamos haciendo de esto un queso Roquefort, y tenemos que detenernos, sino que cada quien está preocupado en su huequito
y en qué tanto va a llamar la atención su huequito y qué tanto va a rebotar en la opinión pública, ¿no? Y realmente esa combinación de factores, un ejecutivo que no protege el modelo y que fue muy displicente con otro poder del Estado, versus un poder del Estado fragmentado, con intereses atomizados, y en el contexto del COVID además, es una bomba terrible para la institucionalidad económica y democrática del país. Sí, pues inclusive hay una ley que impide que el presidente de la República o que el Ejecutivo pueda, ¿cómo es que le llaman? Tomar ¿Observar? partido en las elecciones, no pueda pronunciarse. Entonces, el presidente hacía gala de que él no participaba, de que él no apoyaba a nadie, cuando lo que tenía que haber hecho, entendiendo bien la institución, es más bien apoyar a alguien o tener sus propios candidatos, ¿no? Ahí ha fallado, no sé, ha fallado en la concepción del tema. Gonzalo, ¿cómo ves el asunto? Bueno, yo lo veo terriblemente grave a futuro porque lo que se ha aprobado en primera instancia es esta modificación de 5 artículos de la Constitución que en la práctica convierten al país en ingobernable porque por cualquier motivo se puede declarar fuera de circulación al presidente, a los ministros, a los jueces supremos, a los fiscales supremos, al contralor, y sigo contando. Es sencillamente ingobernabilidad total. Bueno, ojalá que eso se pueda corregir, ojalá que no se maquille, y terminen sacando una norma que parece que han cambiado una palabra, pero en el fondo es la misma tontería. Eso es bien preocupante, pero al lado de eso está esta, ¿cómo puedo decir? Erosión a fuego lento de la economía de mercado. Como dice María Alejandra, sí, pues, medidas un poco ingenuas, aparentemente sin orden ni concierto, pero así es la política, ¿no? O sea, no es que uno decide un día, hagamos una cortina de humo, y en la tarde está hecha. Las cosas salen de oído, y los analistas le agregan explicaciones y le dan un sentido que probablemente va apareciendo conforme lo explican la coyuntura, pero no es que uno tenga tanta sangre fría. Resumen, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una crisis política a portas, que además deriva de esta especie de dejadez del Ejecutivo, no solamente cero capacidad de gestión, sino también cero capacidad de concertación. Esto es impresionante porque parece que no le interesara tener un contacto civilizado con, en este caso, el Congreso. Entonces tenemos problemas institucionales y sobre todo se está dinamitando, bueno, seamos suaves, se está erosionando progresivamente los cimientos del modelo económico no cambiando el capítulo económico de la Constitución, sino a fuego lento. Estas pequeñas medidas van rompiendo el esquema. Y una vez que se pierde el respeto a un tema, ya fue, ya pasó. Y lo peor es que estas leyes populistas y clientelistas, como 6% para educación, que algunas de ellas son imposibles de ejecutar, la eliminación de peajes. Y esta parece una campaña en marcha para romper el equilibrio económico-financiero de bancos, de concesionarios y de empresas. Es decir, acá le están dando con todo al modelo, pero poco a poco, con medidas que parecen bien intencionadas porque están tratando de ayudar al pueblo. Lo que pasa es que una vez que la economía mejore, si mejora, retroceder esas normas o estas leyes populistas es sumamente difícil y dudo que algún político de los que conocemos se atreva. No sé qué piensas, María Alejandra, de esto. Sí, de hecho, creo que lo que has dicho, Gonzalo, es súper interesante. Una vez que se pierde el miedo, empieza la avalancha de proyectos, ¿no? Y el Consejo Privado de la Competitividad tiene una especie de observatorio de proyectos de ley que tienen que ver con
con temas de mercado y de negocios, y justamente esta semana mandaron la actualización de los proyectos de ley presentados, y estos son algunos de los proyectos de ley que se han presentado solo en esta semana. Regular tasas de interés en el sistema financiero de Acción Popular, suspender el cobro y reprogramar el pago de servicios básicos, Frente Amplio, regular el contenido de radio y televisión, Frente Amplio, declarar de interés nacional la prestación de servicios de clínicas privadas, que ya sabemos por dónde va, Frente Amplio, proponer regular precios de medicamentos, Alianza para el Progreso, aplazamiento de pago de deudas en cajas municipales y tal, Unión por el Perú, y, bueno, modificar la Constitución, el Frente Amplio, para variar. Pero, o sea, todas las medidas que se han presentado en la semana tienen que ver con agujerear el modelo económico o con agujerear la Constitución directamente, ¿no? Y creo que una vez que pasa 28 de julio, y que Vizcarra ya no pueda cerrar constitucionalmente el Congreso, y además tengamos rebrote de COVID, bien probablemente, y una situación económica que ya, o sea, digamos, los números ya están, las proyecciones ya están hechas, pero una cosa son las proyecciones y otra cosa es que el consumidor ya sienta los efectos de la recesión económica. Creo que la tentación por el populismo va a ser mucho más atractiva de lo que ha sido hasta ahora. Y además entramos en ya época preelectoral, va a empezar la carrera para las elecciones generales del 2021. Entonces realmente es una combinación de factores terribles, un sancochado hecho para que el país se erosione lentamente y lleguemos al bicentenario realmente en una situación en la que no esperábamos estar, ¿no? Y pues, bueno, hay, es urgente algo que los dos han mencionado, la designación de un nuevo presidente del Consejo de Ministros que tenga peso propio y sea capaz de conversar, de negociar, en fin, de dialogar con el Congreso, de tener una política de persuasión con las distintas bancadas del Congreso y que sea también capaz de convocar, por ejemplo, al sector privado para formar una suerte de comando o algo así para recuperar la economía nacional. Es decir, aquí se requiere estar unidos frente a esto. Nunca hemos tenido una caída económica y social como la que hemos tenido, ¿no? Entonces no podemos estar en estas cosas y en esta fiesta populista, digamos, en el Congreso. Ahora, yo estaba viendo y sobre eso hoy día, hay distintos tipos de populismo, si podemos llamarlos así, o los proyectos se pueden dividir en distintas categorías. Hay los que podríamos llamar propiamente populistas, ¿no? Que afectan, digamos, las bases mismas del crecimiento, es decir, afectan el modelo como tal, por ejemplo, no sé, pues todo el asunto del 25% de las AFPs, por ejemplo, o los peajes que rompen contratos, todos aquellos que rompen contratos, por ejemplo, la intervención en los bancos para que se congelen las deudas, ese tipo de cosas, y los que afectan el sistema de precios, controles de tasas de interés, es decir, el mecanismo operativo del mercado, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado tenemos proyectos de tipo clientelista, ¿no? Propiamente clientelista. Los primeros, los populistas, digamos, tienen un impacto transversal, horizontal. Son los que presenta por lo general Urresti, sobre todo, ¿no? El Podemos. Podemos se ha especializado en ese tipo de proyectos. En cambio, Alianza para el Progreso, de César Acuña, se ha especializado más bien en los proyectos de tipo clientelista. Se presenta proyectos para beneficiar a bolsones electorales, a grupos de empleados, por ejemplo, en favor de este que regala nombramientos en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Y ascensos automáticos, o 6% para la educación, para captar el voto de los maestros, evidentemente. Ya tiene a los maestros, ya tiene todo el personal de salud, ha presentado un proyecto para beneficiar a los policías, y ya con eso tiene casi todo el Estado en sus manos, o pretende tenerlo, digamos, para ganar las elecciones. Entonces es una cosa, es un experto en segmentar, digamos, la sociedad para conseguir votos sectoriales. Entonces más bien es una aproximación vertical. Una es horizontal, esta es vertical. Luego tenemos los proyectos más ideológicos del Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Que van directamente a modificar el modelo económico, el capítulo económico de la Constitución, nueva Constitución, etcétera, ¿no? UPP es muchísimo más práctico, son proyectos muy populistas o muy clientelistas también. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para evitar que lo mismo ocurra
bueno, primero, para salir de este entrampamiento ahora, como dice María Alejandra, pues esto va a ser cada vez más complicado, porque se acercan las elecciones, ¿no es cierto? La competencia populista va a ser cada vez peor. Pero el próximo gobierno que va a tener que enfrentar la reconstrucción nacional, ¿cómo va a ser? Es decir, corre el riesgo de tener un Congreso también más o menos fragmentado, quizás un poco menos fragmentado que este, pero con las mismas características, con unos congresistas que van a pertenecer a la tercera fila de los partidos, porque no se van a presentar a la reelección ni los del Congreso disuelto ni los actuales. Es decir, ya podemos imaginar el nivel. ¿Qué hacer para que el próximo Congreso, digamos, para que el próximo gobierno o el próximo presidente pueda gobernar? Yo quisiera agregar para que María Alejandra comente brevemente. Lo que tenemos ahora, como siempre se suele decir en momentos tan difíciles, es debiéramos buscar un acuerdo nacional, ¿no? Entonces ahí entran a tallar los 3 niveles de gobierno, los partidos, las organizaciones sociales, las empresas, la academia, etcétera, es decir, lo que se llama la sociedad civil. Pero ¿es eso posible ahora? Digamos, no es por agregar notas de pesimismo, sino de realismo. Básicamente, el Ejecutivo tiene 0 capacidad de gestión y está desbordado por la pandemia. No concerta. El Legislativo se dedica a producir, como acaba de explicar Jaime también, leyes de grueso calibre y para todos los gustos, preparando una especie de olla para hervir las próximas elecciones. Y por otro lado, los gremios, cuando opinan, la verdad que pasan desapercibidos. Y algo que me parece muy significativo, María Alejandra, nos hemos dado cuenta que el principal actor social o el principal factor social en el país es la informalidad. Y la informalidad no tiene organización social alguna que la represente. Entonces, este es un diálogo entre un 30% del país que se siente en una mesa a elucubrar y cubiletear textos y los llaman Acuerdo Nacional, y el 70% del país que está en otra cosa, donde impera la ley de el que puede, puede. Entonces, en ese contexto y lo que comentó Jaime, María Alejandra, ¿puede ser un poco optimista? Mira, es que yo coincido plenamente contigo y es terrible porque uno, o sea, me gustaría tener más claridad sobre la luz al final del túnel, ¿no? Pero creo que, o sea, estos llamados a un acuerdo nacional, que es efectivamente lo razonable en el papel, termina quedándose ahí. O sea, porque tienes, por un lado, partidos políticos que no representan a nadie, que no tienen arraigo popular, que han sido electos en las elecciones parlamentarias con porcentajes chiquititos, bajísimos, y que con el bendito voto preferencial terminan siendo más pequeños aún en su representatividad. Y tienes, por otro lado, actores que son muy lejanos a la sociedad civil, ¿no? O sea, ¿cuántos peruanos saben quién es el presidente del Poder Judicial? O quién es Zoraida Ábalos. O sea, esa gente que se siente en el Acuerdo Nacional es gente que creo que ni siquiera representa el 30%, sino un porcentaje muy pequeñito de peruanos que efectivamente están informados de quiénes son los que toman las decisiones en el país. Y yo creo, la verdad, que para el 2021, si es que no hay una reforma política que permita subir la valla para participar en las elecciones, y vamos con los 24 partidos o sabe Dios cuántos que logren conseguir su inscripción, y además combinamos eso, es lo que decía Martín Tanaka en su entrevista el domingo en El Comercio, que estuvo muy buena. Si combinas por lo menos 24 partidos con una campaña electoral que no va a tener publicidad privada pagada en televisión ni en radio, entonces tienes una campaña de muy baja intensidad con candidatos que además no tienen, salvo Forsyth, porcentajes de voto significativos, a diferencia de todas las otras campañas en las cuales tenías por lo menos un par que tú ya sabías que estaban como perfilados para la segunda vuelta, y tienes esta campaña de nanos en la que finalmente alguien va a tener que decidir quién pasa a segunda vuelta, y bueno, en segunda vuelta decidiremos como siempre entre el mal menor,
y con un Congreso que yo creo que tiene muchas probabilidades de ser igual que este, ¿no? O sea, como tú decías, con gente muy inexperimentada, porque realmente eso que hizo Vizcarra de eliminar la reelección fue, o sea, creo que ya estamos viendo las consecuencias que tiene, con muchos partidos en el poder, porque sigues eligiendo al Congreso en la primera vuelta, y yo realmente creo que va a ser una primera vuelta de enanitos. No veo ninguno que tenga la posibilidad de despegar en el camino, y es muy poco probable que haya un outsider también, justamente porque con el COVID no puedes hacer mítines, y con las reformas que se han hecho no puedes hacer publicidad. Entonces la probabilidad de que tengas suficiente exposición para hacerte conocido y levantar 20 puntos en un mes a lo Humala o a lo PPK es bien baja. Creo que o sea, lo que se puede hacer ahorita, que sí podría tener un impacto positivo en el 2021, es subir la valla para participar en el 2021 y que hay algunos partidos que pierdan la inscripción. Y eso se logra reformando las primarias, o bueno, las elecciones internas en este caso, que sí va a haber, y poniendo un mínimo de votación de los militantes o algo por el estilo. Ahora, si hay voluntad política en el Congreso para aprobar eso, ya es otro cantar, y la verdad es que no me queda tan claro que exista. Sí, bueno, claro, te refieres a... Eso me parece que alguna vez lo propuso Martín Tanaka, ¿no? Con una especie de valla interna en las elecciones internas, ¿no? Interna, sí. Internas, Que es claro. medio raro, pero digamos, es lo más cerca que tienes a tratar de buscar representatividad en los partidos. Claro, tendría que ser pues muy bien hecho porque, claro, una cosa digamos, que voten 50% de 270.000, que se supone que son los, los afiliados a Acción Popular, que nunca van a votar 50%. Y otra cosa es que voten 50% de 7.000, que son los de Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no? Y podrían lograrlo fácilmente. Entonces, habría que graduar los porcentajes. No es fácil hacer eso. No, sin duda no es fácil. Yo creo que eso es deseable, pero en la práctica lo dejarán que ocurra. Los congresistas son muy mañosos. Probablemente vamos a caer en la vieja escuela de elecciones internas por un comité de notables del partido que al final digita las listas y arman un menú a su gusto. Entonces, yo creo que hay soluciones y para eso hay tecnología. Por ejemplo, escojamos un número, mínimo 12.000 votos, mínimo 10.000 votos en las internas, algo, y que sea un militante, un celular, no presencial, porque tú entras al local del partido y terminas encerrado en el baño si no votas en el sentido correcto. Creo que es la única forma, pero a veces pienso que esto es romántico. Dudo que pueda ocurrir. Lo que estoy notando últimamente en el país, y a Jaime a veces me da ganas de decírselo, es, tenemos a veces buenas ideas, buenas intenciones, invocamos, pero todo esto cae en saco roto y la cosa se sigue deteriorando. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por ejemplo, algo radical ahora, cambiar de gabinete, un nuevo primer ministro, pero no designar ministros de reemplazo igualitos a los anteriores para seguir haciendo lo mismo. Eso es perder el tiempo y sospecho que podría ocurrir. ¿Un ejecutivo capaz de pechar al legislativo? Lo dudo. Además, pechar al legislativo es difícil ahora que no hay contacto físico. No sé, francamente, qué se puede hacer. Me cuesta trabajo encontrar motivos para ser optimista, pero de repente lo mejor es ser realista y proponer soluciones prácticas que ojalá Dios quiera se puedan materializar, porque el país yo creo que está cuesta abajo. Y a veces nos quejábamos que toda la vida estábamos cuesta arriba, pero ir cuesta arriba es sensacional, estamos subiendo hacia algo mejor, ahora estamos cuesta abajo, eso es lo que me preocupa. Para un presidente del Consejo de Ministros con vocación concertadora con el Congreso, con vocación de convocatoria al sector privado, un presidente del Consejo de Ministros unificador del país, requiere que el propio presidente Vizcarra adopte esa decisión política, digamos, que él quiera que eso ocurra, ¿no? Porque si no, la cosa no va a funcionar tampoco. Ahora, respecto de lo que podemos hacer para el 2021, este asunto de la valla interna lo veo difícil,
quizás la única otra alternativa es una cosa que mencionaste tú, María Alejandra, la posibilidad de que se elija al Congreso junto con la segunda vuelta, ¿no es cierto? No sé si lo mencionaste, pero me pareció entenderte, porque es la única manera a estas alturas en que el próximo presidente pueda aspirar a tener una mayoría parlamentaria con la cual gobernar. Y es una manera de concentrar también un poco más el voto y evitar la fragmentación en el Congreso, ¿no? Es una salida muy práctica, pero es cuestión de que los parlamentarios, digamos, la capten, por decirlo de alguna manera. No sé qué piensas, María Alejandra, sobre eso. El gran problema es que todas esas soluciones que están pensadas para el bien del país no son compatibles con el bien individual de los políticos, que es un poco por donde iba Gonzalo. Entonces es bien difícil conseguir avanzar cuando la clase política está jugando un partido aparte, básicamente. Pretender que el Congreso apruebe una reforma que permita elegir en segunda vuelta al Parlamento implica que los partidos políticos deliberadamente suban la valla, se autosuban la valla para poder ingresar al Congreso y meter congresistas, porque tú ya sabes, o sea, efectivamente el efecto de una elección parlamentaria en segunda vuelta es concentrar los votos en las dos personas que pasaron, en los dos partidos que pasaron a segunda vuelta. No hay, ¿qué incentivos tienen los partidos ahorita para hacer una cosa así? Cuando ellos saben que con las reglas de juego actuales pueden entrar 6, 7, 8, 9, como ahora, partidos al Congreso, y bueno, hay más torta para repartir entre sus militantes y sus allegados, ¿no? O sea, yo creo que el problema es que hemos llegado a una situación de desapego de la clase política con la realidad nacional, que hace muy difícil proponer soluciones para avanzar y no seguir cayendo por el despeñadero en el que estamos. Uy, ay, ay. La cosa está bien complicada. ¿Ah? Hay que apagar una luz, vámonos. O sea, no, lo cierto es que en estos casos, lo que cambia el juego es el liderazgo político de algunos actores. O sea, si es que hay voluntad política, la voluntad política pesa más que cualquier otra cosa. Y eso lo ha demostrado el propio Vizcarra, y lo han demostrado numerosos presidentes en nuestra historia. Pero creo que necesitas una voluntad de cambio, en particular en el Ejecutivo, que diga lo que ustedes decían, por ejemplo. O sea, ya, consigamos un primer ministro que sea fuerte, que sea político, que tenga capacidad técnica, y que tenga liderazgo en la sociedad. Y eso implica, yo presidente, saber que voy a tener un primer ministro que me va a hacer sombra y que va a liderar el país, y saber que voy a tener un gabinete también que no me va a hacer el amén, y que no los voy a tener todos calladitos en Consejo de Ministros, sino que me van a proponer y van a venir con una agenda. Me parece más fácil conseguir que una sola persona, que es Vizcarra, tenga ese cambio de mentalidad, a conseguir que el Congreso, que son 130 intereses particulares, quieran proponer alguna reforma, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil ahorita buscar soluciones desde el Ejecutivo que desde el Legislativo, y esperar, prender velitas a que en el 2021 gane alguien que tenga alguna intención de trabajar seriamente por el bien del país, porque sin eso está bien complicada la cosa. Bueno, oye, con esas palabras yo creo que podemos cerrar y terminar esta conversación, porque para que se produzca, para que eso que ha dicho María Alejandra ocurra, no sigamos más la conversación, que eso ocurra. Ok, gracias María Alejandra por tu participación. Gracias a ustedes. No, gracias. Alejandra. Con esto llegamos al final de esta edición de La Cuadratura del Círculo. Será hasta otra ocasión.